Nuevos testimonios revelan que Rocío Dúrcal intentó advertir a Juan Gabriel. La exclusiva completa, en breve. Cuando Juan Gabriel se enamoró, no lo hizo a medias. Se lanzó como hacía todo en su vida, sin cálculo y sin red. Pero esta vez no estaba firmando un contrato, ni subiendo a un escenario. Estaba entregando algo mucho más delicado. Y lo entregó demasiado rápido. Lo que parecía pasión terminó alterando decisiones que nadie esperaba. Y eso lo cambió todo. Tanto que no hubo vuelta atrás. El hombre apareció con flores, siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto a proteger. En el entorno profesional, eso parecía una ventaja. En lo personal, se volvió indispensable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, empieza a tener influencia real. Juan Gabriel empezó a confiar en él para cosas pequeñas. Opiniones sobre agenda, cambios de última hora, ajustes en reuniones. Nada dramático. Pero lo pequeño fue creciendo. La confianza se volvió costumbre. Y la costumbre se convirtió en dependencia emocional. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo estaban viendo. Hubo un momento en que el artista dejó de consultar a quienes llevaba años escuchando. No fue por conflicto, fue por convicción. Estaba convencido de que ese nuevo vínculo era diferente, más sincero, más leal. Y ahí empezó a cerrarse un círculo. Juan Gabriel encontraba en él comprensión y apoyo en medio de la presión constante, pero el refugio empezó a convertirse en filtro. Algunas voces dejaron de llegarle, algunas advertencias quedaron bloqueadas antes de ser escuchadas. El hombre comenzó a estar presente en conversaciones estratégicas. No imponía, sugería, no ordenaba, orientaba, pero su opinión empezaba a ser determinante. Y cuando el artista defendía esa influencia, lo hacía con una intensidad que sorprendía incluso a sus aliados más cercanos. Las decisiones se volvieron más rápidas. Algunos contratos cambiaron de dirección. Ciertas colaboraciones históricas quedaron en pausa. No hubo escándalo, pero sí incomodidad. Y la incomodidad suele ser la antesala de algo más grande. Una reunión terminó con una frase que nadie olvidó. No fue agresiva, pero sí definitiva. Juan Gabriel dejó claro que su confianza estaba depositada en una sola persona. Y cuando eso ocurre, el equilibrio empieza a romperse sin que nadie pueda frenarlo. El entorno profesional comenzó a dividirse en silencio. Algunos optaron por apoyar sin cuestionar, otros se alejaron discretamente. El hombre ocupaba cada vez más espacio, no por imposición, sino por cercanía sentimental. La línea entre amor y poder ya no estaba clara. Lo que empezó como una relación intensa terminó afectando la estructura completa del entorno. Y aunque todavía nadie hablaba de consecuencias, el cambio ya era irreversible. Porque cuando el corazón dirige decisiones estratégicas, el precio suele aparecer más adelante. Juan Gabriel siempre había sido impulsivo, creativo, emocional. Que estuviera más centrado en una persona no parecía grave, pero las etapas no suelen alterar la estructura completa de un entorno profesional. Y aquí, algo empezaba a moverse de fondo. Las decisiones no parecían erróneas. De hecho, algunas parecían eficientes. Más orden, más control, más estructura. Pero el problema no era lo que cambiaba. Era quien estaba marcando el ritmo del cambio. Y eso empezó a incomodar a quienes llevaban años construyendo ese equilibrio. Una llamada quedó sin respuesta durante días. No era una llamada cualquiera. Era de alguien que había estado a su lado durante décadas. Juan Gabriel decidió no devolverla. Y esa ausencia fue la primera señal de que algo se estaba cerrando. El entorno profesional comenzó a dividirse en conversaciones privadas. ¿Quién está tomando realmente las decisiones? ¿Por qué ya no se consulta como antes? ¿Desde cuándo esta persona tiene tanto acceso? Hubo una reunión particularmente incómoda, no por gritos, sino por silencios prolongados. Una propuesta que antes habría sido debatida durante horas se aprobó en minutos. Y cuando alguien intentó matizar, la respuesta fue seca. El hombre no levantó la voz, pero dejó claro que la decisión ya estaba tomada. Juan Gabriel firmaba confiado. Confiaba en el criterio de quien estaba a su lado. Una figura histórica del entorno pidió una conversación privada. No buscaba confrontar, solo entender.
La charla fue breve y tensa. No hubo ruptura, pero sí distancia. Y desde ese día, esa figura empezó a aparecer menos en el círculo cercano. El hombre se mostraba protector. Defendía cada decisión como necesaria para el crecimiento del artista. Argumentaba modernización, renovación, blindaje frente a intereses externos. Y Juan Gabriel lo escuchaba con una mezcla de amor y convicción. El cambio no era público, pero era estructural. El artista seguía brillando en el escenario, pero detrás, el tablero se reorganizaba. Y lo que para él era confianza absoluta, para otros empezaba a parecer concentración de poder. Y nadie sabía hasta dónde iba a llegar esa concentración. Y lo que llegó después lo cambió todo. Rocío Dúrcal fue de las primeras en notarlo porque conocía a Juan Gabriel mejor que casi nadie. Habían compartido éxitos, escenarios y decisiones que marcaron la música latina, y de repente algo era distinto. Las llamadas se volvieron más cortas. Las opiniones dejaron de ser consultadas con la misma frecuencia. Rocío, que siempre había sido una voz influyente en su entorno, empezó a sentirse fuera de ciertas conversaciones. En una comida privada en un conocido restaurante, lejos de cámaras y periodistas, intentó plantearlo con suavidad y no perder a su amigo. Juan Gabriel no reaccionó como antes. No hubo risa cómplice ni reflexión compartida. Hubo una defensa inmediata, casi instintiva. Y en ese momento Rocío entendió que ya no tenía la misma influencia sobre él. Había una semilla en la que no lo reconoció, algo se estaba cociendo. El entorno comenzó a notar la distancia entre ellos. Algunas decisiones artísticas se tomaron sin su opinión. Algunas colaboraciones se aplazaron sin explicaciones claras. El hombre estaba presente en cada paso estratégico. Rocío no era una figura cualquiera, era parte de su historia. Y cuando alguien con ese peso empieza a quedarse fuera, el movimiento es significativo. Las conversaciones privadas dejaron de fluir como antes. El acceso ya no era automático. En un evento importante de entrega de premios, coincidieron en público. Sonrieron, posaron, cumplieron, pero quienes los conocían de verdad notaron la diferencia. La complicidad parecía ensayada. La naturalidad había desaparecido. Días después, una persona del entorno comentó que Rocío había intentado advertirle, y esa advertencia fue interpretada como una intromisión. El hombre, sin levantar la voz, consolidó su posición. Estaba en reuniones clave, en decisiones económicas, en conversaciones estratégicas. Juan Gabriel lo respaldaba en todo momento. Y eso enviaba un mensaje claro al resto. Rocío dio un paso atrás. Y cuando ella dejó espacio, ese espacio fue ocupado por completo. El equilibrio que durante años había sostenido su círculo más cercano ya no era el mismo, y todos empezaron a preguntarse hasta dónde llegaría ese cambio. Y ese día llegó. Fue en un restaurante de Madrid donde la tensión dejó de ser silenciosa. No era un sitio cualquiera, era uno de esos lugares donde artistas y empresarios se cruzaban con naturalidad. Juan Gabriel estaba sentado en la mesa principal. A su derecha, el hombre. A pocos metros, Rocío Dúrcal llegó acompañada. El ambiente parecía cordial, hasta que dejó de serlo. Rocío se acercó con la intención de compartir unos minutos, como había hecho durante años. Pero esta vez algo fue diferente. El hombre intervino antes de que la conversación fluyera con naturalidad, colocó una mano firme sobre la mesa y redirigió el diálogo hacia otro tema. Habló de agenda, de compromisos, de lo tarde que era. Rocío notó el gesto. Juan Gabriel también, pero no corrigió la situación. La escena duró apenas unos minutos, pero fue suficiente. Rocío entendió que ya no tenía el mismo acceso, y cuando alguien pierde acceso en un entorno así, el mensaje es más fuerte que cualquier discusión pública. Más tarde, en el mismo restaurante, varios testigos comentaron que el hombre evitaba que ciertas personas se acercaran a la mesa. Controlaba quién hablaba, cuánto tiempo y sobre qué temas. Y Juan Gabriel no parecía incómodo con eso. Una fotografía que antes habría sido espontánea nunca se tomó. Rocío intentó proponerla con naturalidad, como en tantas otras ocasiones,
El hombre intervino con una excusa ligera, hablando de privacidad y de evitar rumores. Al salir del restaurante, la tensión ya no era disimulable para quienes estaban atentos. Rocío se marchó antes de lo habitual. No hubo despedida prolongada. Juan Gabriel permaneció sentado, escuchando al hombre hablar en tono bajo pero constante. Días después, en un evento público en México, la distancia fue aún más evidente. En la alfombra roja no posaron juntos como antes. No fue una ruptura formal, pero sí una separación visual clara. Y esa imagen alimentó rumores que hasta entonces solo existían en conversaciones privadas. El hombre empezó a aparecer cada vez más cerca en actos oficiales, siempre a medio paso de Juan Gabriel, siempre atento a las preguntas de la prensa. Su presencia ya no era discreta. Rocío, por su parte, dejó de insistir. La relación no se rompió públicamente, pero cambió de forma definitiva. Lo que antes era complicidad visible, se transformó en cortesía distante. Y aunque nadie habló de conflicto abierto, la escena del restaurante quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron allí, porque fue la primera vez que el control se hizo evidente ante testigos. Después de aquella noche, en el restaurante de Madrid, nada volvió a sentirse igual. Rocío no reaccionó en público, pero tampoco lo olvidó. La escena fue demasiado clara para fingir que no había pasado nada, y lo que en la mesa parecía un gesto estratégico, empezó a tener consecuencias privadas que pocos conocieron. Días después del evento en México donde ya no posaron juntos, Rocío recibió una carta inesperada. No era un comunicado formal ni una disculpa pública, era un mensaje escrito desde la inquietud. Juan Gabriel hablaba de confusión, depresión y de sentirse dividido entre lo que deseaba y lo que ya no podía controlar con la misma libertad. En esa carta no había acusaciones directas, pero sí una frase que dejó a Rocío helada. Hablaba de intentar ordenar lo que se había desordenado demasiado rápido. No mencionaba al hombre por nombre. No hacía falta. El contexto ya estaba claro. Lo más inquietante era el tono. No era el de alguien enamorado sin dudas. Era el de alguien que empezaba a cuestionarse el precio de su elección. Y esa carta confirmó que el conflicto no era solo externo, sino interno. Según personas cercanas al entorno, hubo un intento de conversación más profunda poco después. Juan Gabriel quiso marcar ciertos límites. No hablar de ruptura, pero sí de espacio. De recuperar autonomía en decisiones profesionales que ya no pasaban solo por él. El problema era que la relación sentimental ya estaba entrelazada con la estructura laboral. Separar una cosa implicaba tocar la otra, y tocar la otra significaba alterar contratos, agendas y dinámicas que llevaban meses consolidándose. En una discusión privada, que nunca trascendió oficialmente, el tono cambió. No hubo violencia ni escándalo, pero sí una advertencia clara. La estabilidad que ahora tenía dependía de mantener la estructura tal como estaba. Cambiarla tendría consecuencias. Juan Gabriel comprendió en ese momento que salir no era tan simple como había imaginado, y esa comprensión fue el punto en que el amor dejó de sentirse ligero y empezó a sentirse pesado. Las semanas siguientes mostraron un artista más reservado, más calculador y menos espontáneo. Las decisiones ya no parecían impulsivas por amor, sino meditadas bajo presión, y quienes habían estado allí desde el principio entendieron algo incómodo. El hombre no solo había cambiado su corazón, había alterado el equilibrio completo de su mundo. El público vio aplausos, canciones y sonrisas eternas, pero detrás de esa luz hubo decisiones que no se tomaron en el escenario. Hubo influencias que crecieron en silencio y vínculos que alteraron equilibrios que parecían inquebrantables. El amor no siempre destruye de golpe, a veces transforma, aísla y reordena el poder sin que nadie lo note hasta que ya es tarde. Y cuando el corazón se convierte en puerta de entrada al control, las consecuencias no siempre se anuncian, simplemente se quedan. Si quieres seguir entrando en las historias donde la música y el poder se cruzan en la sombra, suscríbete y prepárate para lo que viene.